Hoy toca flan de naranja, pero vamos a hacer dos, nada más y nada menos. Vamos a hacer uno que solamente le vamos a echar zumo de naranja y al otro le vamos a echar también leche. Al final del vídeo os voy a enseñar el corte de cada uno de ellos y os diré mi opinión a ver cuál me gusta más. Os animo a que vosotros también dejéis en comentarios vuestras opiniones. Os animo también a que visitéis el resto de mi canal y podréis ver el resto de flanes que tengo. Un flan clásico, hay flan de chocolate y también hay flan de café. Estos son los ingredientes que he usado en el primer flan. 3 huevos, 250 mililitros de zumo de naranja, recién exprimido, 3 cucharadas soperas de azúcar para el caramelo y otras 3 cucharadas soperas de azúcar para el flan. Lo primero que vamos a hacer va a ser el caramelo. Para ello vamos a echar las 3 cucharadas soperas de azúcar y las 2 cucharadas de agua. Ya sabéis que para mí este paso es el más pesado, pero también tenéis la opción de comprar el caramelo, aunque lógicamente nunca va a ser igual. Una cosa hecha en casa es mucho más rica que cualquier cosa que compremos fuera. Y vamos a remover el azúcar y el agua hasta que tengamos el caramelo listo. Mientras se nos hace el caramelo, os voy a enseñar los recipientes que voy a utilizar para hacer el flan. Son recipientes de aluminio desechable. Sus medidas son 14,8 por 12,1 por 4,3. Y seguiremos removiendo hasta que tengamos el caramelo listo. Ya tenemos el caramelo doradito, ¿veis? Ahora vamos a echar el caramelo en el recipiente. En una jarra o en un recipiente donde vosotros veáis que lo vais a hacer mejor, vamos a echar 3 huevos y los batiremos. Añadiremos las 3 cucharadas soperas de azúcar. La cantidad de azúcar que echemos, daros cuenta que depende del dulzor que tenga la naranja. Y seguiremos batiendo. Añadimos el zumo de naranja. Y vamos poniendo a precalentar nuestra freidora de aire. Añadiremos la mezcla en el molde que tenemos con caramelo. Con estas cantidades a mí me ha llegado para hacer 2 flanes en estos recipientes. Tapo el flan con papel albal. Hay que engancharlo muy bien de los lados para que la freidora de aire no nos levante el papel albal y pueda dañar la resistencia. Una vez que lo tenemos bien tapado, tenemos que buscar el recipiente donde vamos a poner el flan al baño María. Yo voy a utilizar este. Primero voy a meter el flan y ahora voy a echar por una esquinita agua, pero tiene que estar muy caliente. Y esto lo vamos a dejar en la freidora de aire 45 minutos a 170 grados.
Ya han pasado los 45 minutos, ya el flan ha terminado. Lo vamos a sacar con mucho cuidado y lo vamos a dejar enfriando. El flan cuando sale necesita estar frío y coger consistencia. Para ello lo dejaremos enfriar y cuando esté frío lo meteremos en la nevera al menos 1 hora. Ya está totalmente frío nuestro flan. Le vamos a quitar el papel albal, pasaremos un cuchillo alrededor y aquí lo tenemos. Ahora lo voy a probar y al final del vídeo os daré la opinión de los dos, cuál de los dos me gusta más. Este está muy rico, a mí me gusta, pero luego al final del vídeo os diré a ver qué tal está el otro. Los ingredientes que necesitamos para nuestra segunda receta son 3 cucharadas de azúcar para el caramelo, 3 cucharadas de azúcar para el flan, 3 huevos, 125 mililitros de leche, 125 mililitros de zumo de naranja y he guardado las cáscaras para poder infusionar la leche y que nos quede el sabor en la leche. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar la leche en una cazuela y cortaremos un poquito de cáscara de naranja, intentando coger solamente la parte naranja y las echaremos en la cazuela. ¿Veis? Solamente la parte naranja. No hace falta que lo hagamos con todas. Solamente tenemos que echar unas cuantas para que le dé sabor a la leche. Y esta leche la vamos a poner a fuego lento para que vaya cogiendo el sabor. Y antes de que hierva, la vamos a apagar y la vamos a dejar enfriar. Y ahora vamos a hacer el caramelo. Echamos en la sartén 3 cucharadas soperas de azúcar y 2 cucharadas de agua. Y daremos vueltas hasta que tengamos el caramelo listo. Cuando ya lo tenemos un poco doradito, lo vamos a echar en un molde desechable, de los de aluminio. Y ya prepararemos el flan. Echaremos en una jarra 3 huevos y los vamos a batir. El azúcar, colaremos la leche que teníamos con la naranja para que no nos caiga ningún trocito y seguiremos batiendo. Y por último el zumo de naranja y lo vamos a integrar todo bien. Y ya tenemos hecho lo que sería el flan. Y ahora vamos a seguir los pasos que hemos dado cuando hemos hecho el resto de los flanes. Vamos a echar el preparado que hemos hecho en el recipiente donde hemos puesto el caramelo. Ponemos nuestra freidora de aire a precalentar. Taparemos el flan con papel albal con mucho cuidado, como os digo siempre, para que no se nos vuele. Y meteremos
el flan dentro del recipiente donde lo vamos a hacer. Echaremos agua muy caliente por una esquinita y lo vamos a meter en la freidora de aire a 170 grados 45 minutos. Cuando termine el tiempo, lo vamos a dejar enfriando para que coja la consistencia que necesitemos. Bueno, pues ya nuestro flan está totalmente frío y lo voy a desmoldar. Quitaré el papel albal, pasaré un cuchillo por los lados por si acaso se ha pegado y veremos a ver cómo nos ha quedado. Ha quedado estupendo también. Lo voy a decorar para diferenciarlo del otro y le voy a echar unas almendras crocantes por arriba. Y ahora voy a probar este flan y os voy a decir qué tal está y qué diferencias veo entre los dos flanes. Este está buenísimo y además la almendra le da un toque muy rico. La diferencia que veo entre estos dos flanes es que el primero sabe mucho más a naranja, está riquísimo, y este sabe un poquito menos a naranja pero está mucho más cremoso. Claro, la leche le ha dado el punto cremoso. Mi opinión es que tampoco sabría cuál elegir, yo me los comería los dos. El primero tiene un sabor a naranja espectacular y es que este segundo está muy cremoso y sabe también bastante a naranja. O sea que aquí me vais a tener que ayudar. Os animo a hacer los dos flanes y a dejarme en comentarios cuál de los dos os ha gustado más. Y esto es todo por hoy, espero que os hayan gustado muchísimo estas dos recetas que os he traído. No olvidéis darle al like si os ha gustado, compartid con vuestras amistades y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo.